Principio de generación. Vamos a ver el axioma del principio de generación. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. Desde el principio hermetista, que son quienes generaron estas leyes, se habla de planos, estamos hablando de 7 planos, que en términos generales se resumen en físico, astral, mental, búdico, átmico, monádico y ádico. Eso dividido en 3 predios, que hoy en día se habla de predio divino, espiritual y humano. No vamos a ahondar de eso, pero lo interesante es que esta ley se cumple en todos los planos existentes en el universo, según nos lo confirma el principio hermético. Aunque parezca mentira, es el principio o ley más mal interpretado que nosotros conocemos. Hay demasiada mala interpretación sobre ellas en internet, en libros incluso que se consideran sagrados y cosas así. Entonces vamos a tratar de ir aclarando muchas cosas. Este es uno de los principios también que no se considera que hay pruebas científicas, curiosamente, porque obviamente si analizamos es un principio masculino y un principio femenino quienes generan a un ser humano. Sin embargo, no hay tantas pruebas científicas que avalen este principio. Entonces, bueno, entrando un poco en materia, vamos a comenzar a mirar un poco y avanzar. Este principio creador siempre obra en el sentido de regenerar y crear. Aunque quizás para la mayoría de ustedes es lo mismo, filosóficamente generar, regenerar y crear pueden ser 3 cosas totalmente diferentes, y lo son realmente. Y lo interesante es que esta ley cubre esos 3 aspectos para el buen entendedor de lo que ellos 3 significan. Viéndolo de una forma más simple, entendemos que este es el generador de todo en el universo, lo cual lo convierte en fundamento de todas estas leyes. Si no existiera la ley de generación, no existiría nada en el universo. Lo interesante es que cada ser contiene en sí mismo los 2 elementos de este principio. Entonces yo, si considero que existe un principio femenino y un principio masculino que ambos forman la generación, entonces dentro de mí yo tengo un principio femenino a pesar de que soy masculino. Ojo, esto no tiene que ver con homosexualidad ni nada de eso, ¿ok? Dentro de mí hay aspecto femenino y dentro de todos los hombres hay un aspecto femenino y dentro de todas las mujeres hay un aspecto masculino, porque los tenemos todos. Eso es básicamente lo que debemos dejar en claro. Y para el que tenga entendimiento o análisis o esté profundizando todos estos temas, ya sabe claramente que esta ley es la responsable de creaciones, generaciones y regeneraciones. Vamos entonces a continuar. Se habla mucho, cuando hablamos de la ley de generación, de las polaridades positivas y negativas. Quiero preguntar, ¿se está viendo la lámina nueva, positiva, negativa? No se ve. No. Sí, yo tampoco la veo en el equipo que estoy proyectando.
Vamos a devolverle. Y arreglo. Ahora sí. Bien. Se habla de positivo y negativo y no es completamente incorrecto. Desde la perspectiva electrónica, por ejemplo, desde la perspectiva de que una batería funciona con su polo positivo y negativo. Pero hay algo importante, porque cuando utilizamos este símbolo de positivo y negativo, debemos recordar que hay el pensamiento negativo, el pensamiento positivo, y entendemos que lo negativo tiende a ser vibracionalmente más lento que lo positivo, y nos conviene estar enfocados en lo positivo más que en lo negativo. Entonces, ¿por qué lo aclaro? Porque cuando lo veo desde esa perspectiva puede estar bien, pero cuando yo hablo de positivo y negativo desde la generación, es más adecuado hablar de masculino y femenino. Cuando hablo de masculino, se utiliza el símbolo positivo y para femenino, negativo. Entonces eso no significa que lo femenino es negativo, sino que lo femenino es hacia adentro y lo masculino hacia afuera. Aunque esto tiene unas variantes filosóficas, porque eso depende de donde yo esté o el plano que esté, pero no vamos a tomar ese tipo de discusiones acá. Entonces no se puede asumir con que es una energía negativa como lo que manejamos normalmente como energía negativa, sino que son dos polos generadores, uno interno y otro externo. Como cuando hablamos de fuerza centrífuga y centrípeta, a pesar de que debemos entender que la fuerza centrífuga no existe, es una fuerza que se creó para efectos matemáticos y físicos en cuanto al estudio. O sea, una va hacia afuera, una va hacia adentro. Entonces, ¿qué aclarar? Porque hay demasiados errores sobre este tema. Es si se puede llamar solo negativo y positivo en el sentido de que esas dos fuerzas generan, pero no de el sentido de lo que la palabra negativismo significa en la polaridad cuando hablamos de pensamiento negativo, karma negativo o cosas así. Espero esté claro este punto, y si no, pregúntenlo, porque sí debemos entender que lo que corresponde al positivo es el hombre y al negativo la mujer. Entonces yo prefiero llamar a uno femenino y al otro masculino. Punto. Todo en el universo tiene un polo femenino y otro masculino. Yo entonces dentro de mí tengo aspectos femeninos, a pesar de que soy un ser o un hombre, un ser masculino. Y toda dama tiene su aspecto masculino. Eso debería quedar un poco claro. Cuando lo manejamos como polo, repito, el hombre es positivo, la mujer es negativo. Vamos entonces a continuar. Vamos a ver la próxima lámina. Estas son un poquito como aclaratorias, porque sé que se habla mucho de la ley de polaridad, y esas ustedes van a investigar también algunas otras cosas. Siempre tengan esa cautela con este tema. Bien. Ojo con el sexo. ¿Por qué digo ojo con el sexo? Basado en la ley de polaridad, la gente dice que el mejor ejemplo es que el sexo es el ejemplo de la ley de polaridad. Eso es hasta cierto punto real, pero no completamente así. El sexo no es la ley de polaridad. El sexo nos permite procrear, o con el sexo podemos procrear, porque ciertamente hombre y mujer, polo femenino y masculino juntos, tienen el poder de tener un hijo. Eso es un poder creativo, pero no significa que el sexo es la ley de generación, o que en el plano físico el sexo es la ley de generación. No lo es. ¿Por qué hacer esta aclaratoria?
Señores, dejen las cosas donde van con donde van. No se pongan a inventar temas del sexo sagrado, del sexo, de la magia sexual. Señora, eso es delicado. Y no es la ley de polaridad. La ley de polaridad dice que femenino y masculino procrean. Claro, hombre y mujer tienen hijos. Así se tienen muchachos. Pero no porque el tema sexual sea la ley de generación. Muchas cosas se generan sin sexo. Entonces tengamos muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado con ciertas enseñanzas que pretenden fundamentarse en enseñar cosas sexuales basados en la ley de polaridad. Aunque no vean mucho la diferencia, que sí la hay, y que profundizar filosóficamente, por ahora entiendan que lo único es que obviamente hombre y mujer pueden tener hijos. Porque hombre y mujer podemos tener hijos, porque se cumple la ley de polaridad. Porque hombre con hombre no pueden tener hijos, porque se cumple la ley de polaridad. Porque mujer con mujer no pueden tener hijos, porque se cumple la ley de polaridad. Y punto. Pero no busquemos más información en ese sentido, porque nos puede llevar a ciertas cosas delicadas, peligrosas, diría yo. Entonces, ojo con el sexo. Cuando te vayan a leer la ley de polaridad y se empiecen a enfatizar en el sexo y los poderes del sexo, cambien de canal, cambien la señal, váyanse a otro sitio, porque polaridad es otra cosa y es lo que estamos aprendiendo hoy acá. Entonces vamos a continuar y ojo pelado con el sexo. No es ley de generación. Este es muy reconocido, el Tagot, se le conoce como el Yin y el Yang. El Yin y el Yang, o el Tagot, fue uno de los símbolos reconocidos por varias escuelas orientales como ese mismo principio de polaridad, el Yin femenino de color negro o rojo y el Yang masculino o blanco, que es de polaridad positiva. Entonces, este es el mismo principio. Lo hermoso de hablar del Tagot es que nosotros vemos una franja blanca masculina, una franja negra o roja femenina, pero cada franja tiene un punto del color opuesto, que es lo que les hablaba, en lo femenino y masculino, en lo masculino y femenino. Y curiosamente, dentro de ciertas ideologías como el Tao y otras tantas de origen oriental, se dice que ese punto es el corazón. Entonces, el corazón del principio Yin es blanco y el corazón del principio Yang o masculino es negro. Entonces ahí vemos esa parte y vemos cómo ese aspecto en pequeño lo tenemos y existe dentro de nosotros, pero que esto no se cumple hasta que los dos grandes aspectos están juntos, porque van a entender en el universo, cuando se crea el universo, se habla de algo que siempre se habla de las tinieblas y las aguas que procrean la luz. Y esto se conoce también como Pratyagatma, Nulya Prakriti por los hindúes, se conoce como tinieblas y el gran profundo bíblico, que realmente viene de una palabra hebrea llamada Tom o Son, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero la realidad sobre este tema es que todas las grandes filosofías han planteado que el universo se crea por una energía femenina y otra energía masculina que se encuentran. Que en la ciencia se habla de que al encontrarse se genera una gran explosión del Big Bang. Así que esto es bien interesante que lo tengan presente y quería que supiesen el origen de esto. A veces, lamentablemente, en una sociedad tan competitiva como la nuestra, a veces mi hijo me ha preguntado, papá, pero ¿quién es más importante, el hombre o la mujer? O que si el hombre es más importante o la mujer es más importante, y la realidad es que ninguno es más importante que el otro. Nos complementamos. Ninguno es mejor que el otro. Nos complementamos. Un trabajo queda perfecto cuando hay las dos energías yin y yang juntas, equilibradas. No somos iguales, somos equivalentes.
y en algunos aspectos diametralmente opuestos en apariencia, pero lo que somos es diametralmente compenetrables. Nos podemos compenetrar parte a parte. Por eso detrás de toda gran mujer hay un gran hombre, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Es un dicho muy válido y muy cierto. Y por eso es que yo en otras charlas y en algunas otras condiciones yo siempre he dicho, debemos dejar de ver a Dios como un hombre, sino que como un Dios padre, madre, porque en Dios hay tanto de femenino como de masculino, y tanto de masculino como de femenino, y por esto este símbolo es un símbolo sagrado para muchas culturas y para quien también le está hablando. Entonces tengámoslo presente y muy claro de que en este símbolo se cumple bastante la ley de generación, ¿no? Continuando un poco más allá, quiero mostrarles, hay el principio en la India de Shakti Shakta. Los hindúes creen en el Shakti Shakta. De hecho, los hindúes tienen una trinidad masculina que serían Shiva, Vishnu y Brahma, pero ellos tienen sus esposas. Shiva tiene a Durga, Vishnu tiene a Lakshmi y Brahma tiene a Saraswati. En estas fotos que hemos presentado acá podemos ver en la parte más hacia la derecha a Krishna y Radha, y podemos ver en el más hacia acá, hacia la izquierda, podemos ver al señor Shiva, pero que está dividido entre Shiva y Durga. Y eso es un símbolo, ¿no? Eso es lo que significa el símbolo del poder femenino y el poder masculino. Miren lo hermoso que el poder femenino tiene el león y el poder masculino tiene la vaca. Eso es tan interesante, ¿no? La vaca no es toro, sino vaca, y el femenino tiene el león. Es algo maravilloso ese principio, porque se denota el poder que permite que hombre y mujer juntos generan más rápido que hombre solo o que mujer sola. Y quería compartirlo, que lo vieran desde la filosofía hindú, la muy hermosa filosofía hindú. Bien, como ustedes ven, la explicación es sencilla. Femenino y masculino generan. Y podríamos de esta ley también, como de todas las leyes, enfocarlas todas desde la perspectiva filosófica. Quizás algún día dicte esos talleres, quizás algún día hasta los publique para los que puedan estar interesados, pero no ahora a corto plazo. Pero sí nos interesa ver ahora cómo yo aplico la ley de generación en la vida. Vamos a ver algunos ejemplos. Cuando yo voy a utilizar la ley de mentalismo, que la vamos a ver la semana próxima, para que la ley de mentalismo genere, se tiene que cumplir la ley de polaridad. Es decir, pensamiento y sentimiento deben estar sincronizados. Como yo se los he dicho en otras charlas, la razón por la cual la ley de mentalismo no funciona es porque el pensamiento solo, sin sentimiento, no genera. En este caso, el pensamiento es masculino, el sentimiento es femenino, y es necesario que ambos estén unidos para ello. Entonces, por eso hemos dado tantas charlas de inteligencia emocional y seguiremos dándolas, y por eso tenemos que continuar profundizando en el futuro cómo hacer que mis emociones y mis pensamientos estén juntos. Porque cuando mis pensamientos están por un lado y mis sentimientos están por otro lado, entonces la ley no funciona. Y ese es, vuelvo y repito, otra de las razones por las cuales los decretos no funcionan. Entonces, pensamiento y sentimiento son un Shakti Shakta. Ellos deben estar unidos, sincronizados, para que tengamos un resultado. Entonces tenemos que empezar a trabajar eso. Yo posteriormente recomendaré algunos libros sobre este tema
estoy revisando el libro Pide y se te dará de los esposos Hint para ver si el libro es satisfactorio en cuanto a alcanzar este principio de entender cómo me siento. Por eso siempre es importante cada vez que ustedes hagan una afirmación o una visualización, medir cómo se sienten. Algunas veces la gente me ha dicho, mira, ¿por qué a veces me siento tan mal? Si alguien, por favor, pausen los micrófonos, alguien está haciendo ruido. ¿Por qué me siento tan mal? O me preguntan por qué en algunos casos yo hago afirmaciones para cosas buenas y los miedos se me cumplen antes. El miedo se te cumple antes porque el miedo es una emoción y cuando ese miedo te controla genera pensamientos y genera automáticamente, porque es un pensamiento y un sentimiento. Eso es lo peligroso del miedo. El miedo genera, el miedo da resultados. De hecho, el miedo tan particular, hay una película, lo que pasa es que posiblemente yo tendría que explicárselas, que se llama Frankenstein, que es un libro, que es un tratado sobre el miedo. Y precisamente lo que más tememos se apodera de nuestras emociones y luego con nuestra forma mental le damos realidad. El monstruo creado por el Dr. Frankenstein es una forma mental energizada por el miedo y produce ese monstruo bien interesante que se ve en la película versión original, que de las películas la mejor que he visto es la de Francis Ford Coppola sobre ese tema, siendo mejor el libro. De todas maneras es bastante abstracto en cuanto a sacarle el significado simbólico que lo tiene, pero pueden ir practicando entendiendo eso. Entonces, ¿cómo pongo en práctica, señores? Pensamiento y sentimiento. Ya entiendan que pensamiento solo, sin sentimiento, es como que un hombre quiera tener un hijo él solo, o una mujer quiera tener un hijo ella sola. No se puede. No hay el principio femenino y masculino en ello. Y fíjense que yo puedo usar el poder del pensamiento yo solo, y yo soy hombre, pero y si aplico el sentimiento femenino, yo también lo puedo aplicar yo solo, y al ser yo hombre, pensamiento y sentimiento juntos en mí, yo genero solo los resultados que necesito generar con mi poder de mentalismo. Pero vuelvo y repito, esta es la causa por la cual mucha gente dice, eso no funciona. Sí funciona, pero aplícale generación. Veamos la próxima lámina. Equilibra los hemisferios. Tú no vas a tener resultados. Si tienen dudas sobre los hemisferios, los invito a que vean nuestra charla sobre el neocortés y ahí explicamos un poco más sobre los hemisferios. Pero señores, el hemisferio izquierdo y derecho tienen que estar sincronizados. Yo les voy a contar una historia sobre esto de los hemisferios. Cuando se empezaron a producir esos fenómenos como Leonardo da Vinci, incluso, alguien activó nuevamente el micrófono, por favor. Incluso cuando se empezaron a dar este tipo de seres fenomenales como Da Vinci, que era arquitecto, pintor, músico, médico, era de todo. Era una persona obviamente que tenía sus dos hemisferios equilibrados. Obviamente se fue entendiendo por parte de las élites, de los grupos de poder de la época, que este tipo de personas eran peligrosas porque no eran controlables. Y al no ser controlables, se nos generaba a ellos un problema. Entonces, cuando se diseña el sistema educativo prusiano, pueden investigar sobre ello, la gente en Prusia, o el gobierno en guerra, tomó a las personas y las sacaba de su núcleo familiar para meterlas en un entrenamiento para convertirlos en militares. Esto dio un resultado tan maravilloso para el gobierno que en base a este sistema prusiano se crea el sistema educativo, donde se desaparece la educación integral que antes se daba. Porque antes los mismos padres educaban a sus hijos. Cuando ustedes escuchan, por ejemplo, que en inglés hay el apellido Farmer, o el Baker, panadero, entendemos un poco que viene de la profesión que ellos ejercían. Porque esa profesión básicamente les daba el nombre a ellos.
Entonces, había una sabiduría transmitida de generación en generación en familias, como todavía pasa con muchas familias mexicanas que viven en California, en lo que se llama la ruta del vino, que son viñedos que tienen más de 400 años de antigüedad, con toda una tradición que solo ellos conocen en la familia. Eso se acostumbraba en general y la gente heredaba de sus ancestros terrenales todo ese conocimiento. Y hacía que la gente fuera un poco más difícil de controlar. Con el sistema prusiano y el establecimiento de la educación, que todavía es la que se utiliza hoy en día, se fue limitando el nivel de aprendizaje de las personas a que fuesen menos artísticas, o que fuesen más científicas o solo artísticas. Porque se busca con eso y con el establecimiento de pensum de carreras universitarias que las personas solo desarrollen un hemisferio. Y las personas que desarrollan un solo hemisferio tienen desventaja con respecto a las personas que desarrollan ambos hemisferios. Como ustedes saben, uno es completamente verbal, basado en el tiempo, asociativo, mientras que otro es no verbal, analógico, es más holístico. Uno entiende con una lectura técnica, otro entiende más con temas abstractos, uno quiere meditar, otro quiere hacer matemáticas, uno le gusta la música, al otro cerebro no le gusta, sino que le gusta las cosas concretas. Entonces, obviamente, a la gente de ahí es donde surge lo que modernamente llamábamos las áreas humanísticas y las áreas científicas. Eso no se debió separar. Entonces, fíjense lo siguiente. Ustedes me dirán, ¿cómo yo puedo equilibrar mi hemisferio? Es muy sencillo. Si tú eres un ingeniero, aprende un arte. Si eres un artista, aprende una ciencia. No es tan difícil. Usted puede ser ingeniero y tocar el piano. Usted puede ser médico y pintar. Usted puede ser arquitecto y médico. Usted verá lo que le gusta, pero es importante equilibrar siempre ambos hemisferios. Eso nos va a ayudar a no ser víctima de la hipnosis colectiva a la cual la humanidad está sometida hoy en día. Entonces, mediten sobre ello, profundicen el tema de los hemisferios. Nosotros tenemos nuestra charla del neocortejo en la cual ustedes van a poder profundizar un poco si lo desean. Entonces, equilibra tus hemisferios. Ese es un ejercicio de la ley de polaridad. El otro aspecto que quiero mencionar es teoría y práctica. Señores, la teoría es masculina. La práctica es femenina. Es decir, la práctica sola no sirve para nada. La teoría sola tampoco. Necesito teoría y práctica. Por eso en estas charlas yo he sacrificado el filosofar sobre estas leyes, sobre el aplicar estas leyes. De nada nos sirve. El Buda decía que una persona que no hacía lo que decía con sus palabras era como una flor sin aroma. Nosotros debemos aplicar la enseñanza que aprendemos. Debemos poner en práctica todo, no volvernos una biblioteca ambulante. Para eso, la tecnología nos permite poder consultar en línea casi cualquier cosa. Yo les podía, eso lo comentaba en una clase que estaba dando esta tarde, yo les podría dar ya una clase teórica de cómo tocar mandolina y ustedes entender toda la teoría. Y eso no significa que ustedes la van a tocar, o violín, o guitarra, o piano, si usted no lo pone en práctica. No importa si usted entiende la teoría. Así son los temas del ser. No importa cuánto entendamos. Fíjense que el propio Freud, padre de la psicología y del psicoanálisis específicamente, entre las normas que él decía que debían seguirse es no tratar familiares, y él trató al hijo, a la hija. Él mismo trató a su hija, él violó su propia norma, porque es muy fácil no cumplir lo que enseñamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema.
tenemos que empezar a poner en práctica. De hecho, yo, después que terminemos las leyes, vamos a hablar mucho, lo que queda de año, aparte del día de Navidad, que vamos a hablar de la Navidad, también vamos a empezar a hablar de metas. Este es el momento de empezar a hacer metas del próximo año, empezar a planear nuestro próximo año. Comiencen ya. Y precisamente parte de lo que queremos es que el próximo año queremos enseñanza aplicada. Queremos tener resultados. Quiero que ustedes tengan resultados en su vida. Y para eso tenemos que dejar la teoría. Mejor dicho, utilizar la teoría para ponerla en práctica. Y lograrlo como ya lo enseñamos, a través del pasar por el proceso cuádruple creativo, por el proceso que la conciencia necesita pasar para el desarrollo de conocimiento, descubrir que no sabemos nada, que se denomina incompetencia inconsciente, y luego pasar a la segunda fase, porque al descubrir que no sé nada paso a incompetencia consciente, ya sé que no sé. Luego paso a competencia consciente y por último paso a competencia inconsciente o competencia subconsciente, que es cuando ya lo hago automático. Entonces es importante entender que para pasar por ese proceso yo tengo que poner en práctica, tengo que repetir tantas veces algo hasta que yo lo aprenda y lo entienda. Entonces, señores, teoría y práctica son parte de un mismo matrimonio y generan. De otra forma, no. Les voy a contar una historia sobre la teoría y la práctica. Les voy a contar la historia de Brihapati. Brihapati se considera, dentro de la mitología, un ser, un maestro altamente educado, conocedor de todos los misterios del universo. Y él se casa con Soma, con la cual ella era estéril, por lo menos con Brihapati. Pero entonces un día, un terrible señor por ahí que se llama Soma, se roba a Tara. Y luego que se la roba, Brihapati la reclama. Esta es la historia original de París y Helena, por cierto. Entonces, él reclama de vuelta o se trae de vuelta a Tara, pero cuando Tara vuelve con él, ella vuelve embarazada. Y Brihapati reclama el hijo como de él. Y su hijo se llama Buda. No tiene nada que ver con el Buda del budismo, sino que la palabra Buda es iluminación. Ahora les explico la historia. Brihapati es la letra muerta en los libros, cuando tú estudias y lees algo. Pero Tara es la sabiduría implícita que hay en el libro. O sea, en cada cosa que uno lee hay una sabiduría oculta en ella, que cuando yo la leo la puedo extraer y se produce la iluminación. Buda, eso es lo que significa la palabra Buda, iluminación. Pero Brihapati, la letra muerta, no puede engendrarle, no genera vida. Entonces entra Soma. Soma tiene muchos significados. Entra Soma, que es el principio precisamente de la experiencia. De hecho, el Soma se conoce como una bebida y una serie de elementos, pero no voy a entrar en esos detalles ahora. Pero precisamente el robo de Soma lo que significa es la puesta en práctica de la enseñanza dada en la letra muerta, la cual me trae una experiencia. Por eso se habla de la toma de Soma, tomarlo, el acto de tomar algo con todo lo que ello implica. Entonces, sin profundizar ya tanto la historia, hasta tanto nosotros no comenzamos a tomar acciones en nuestra vida, a transformar nuestra vida con nuestros actos. Eso, hay una frase filosófica que me encanta, libar. Nosotros no vamos a generar un verdadero conocimiento, una verdadera sabiduría de las cosas que estudiamos, ya sea en libros, ya sea en conferencias como esta,
Así que es importante que ustedes comiencen desde ya a poner en práctica todo lo que han aprendido. Vean varias veces los videos de las 7 leyes, tomen notas, pónganlas en práctica, demuéstrense que sí funcionan, porque sí funcionan. Si no te funcionan, es porque no lo estás haciendo, no lo estás intentando. Así que inicia ese proceso. No sea que, bueno, que llegue el Soma y te robe la novia. Veamos. Bien. La otra práctica es Shakti Shakta, la denominé igual. Miren, básicamente, ¿qué quiero decir con que debemos hacer Shakti Shakta? Mira, si tú haces un negocio, hazlo con una mujer, si eres hombre, y con un hombre, si eres una mujer. Es importante que para generar se dé eso. Por eso, si vas a hacer un negocio y estás casado y tu esposa te quiere acompañar en ese proceso, lo mejor es que tu mejor socia es tu esposa o tu esposo si eres un hombre. Entonces es importante que en los equipos de trabajo siempre existan hombres y mujeres. Es importante ello. Cuando incluso tú vas a dar una bendición de los alimentos y todo lo demás, vas a dar gracias a Dios, es importante hacerlo en compañía de tu pareja o de una persona que te acompañe en ese proceso. Entonces es importante eso. Digo una persona porque una madre sirve para acompañar a un hijo, incluso una hermana o una hija. Es importante tener siempre en todos los emprendimientos, iniciativas que realicemos en la vida, la presencia del sexo opuesto. Se genera mejor, se genera de verdad, da resultados. No hagan o cometan el error de hacer las cosas solos. Mucha gente habla a veces, ¿saben qué es lo delicadísimo también cuando un hombre, por ejemplo, tiene amantes? Sobre todo, históricamente los hombres son los que acostumbran tener amantes. Y es que parte de las energías de ese hombre se van con la amante y no queda en su casa. Es un bote terrible de energías. Entonces es importante, la gente a veces piensa que con la pareja se generan hijos solamente y realmente que en algún momento dado cuando tenemos la pareja equivocada nosotros no vamos a poder generar nada en nuestra vida porque estamos con la pareja equivocada. Incluso vuelvo y repito, yo voy a hacer un negocio y siempre es mejor tener una socia que un socio si yo soy hombre y viceversa. O si va a ser un equipo de varios, siempre es conveniente que por lo menos exista la pareja de liderazgo masculina, femenina. Esto es uno de los grandes secretos de la humanidad y yo les invito a que no hagan iniciativas solos, hagan siempre con las dos polaridades. Me han dicho, oye, yo no tengo pareja y nadie me hace caso. Bueno, mira, no importa, si no tienes pareja, cuando vayas a hacer un negocio, busca una socia más que un socio. Cuando vayas a hacer alguna actividad importante, siempre procura acompañarte del sexo opuesto. Nada en el universo lo generan un hombre solo. Y cuesta mucho cuando un negocio que dos hombres o dos mujeres solas lo puedan hacer. Normalmente cuando esto pasa así es porque ese hombre está con una mujer como pareja que se apoyan y planifican mutuamente aunque uno solo dé la cara, porque siempre cuando lo profundizas detrás hay algo, hasta un asistente. Por eso se acostumbra que la asistente de los hombres es dama y viceversa, porque eso genera otras cosas, no lo hacen como debe ser. Entonces aprendan esto desde ahorita, entiendan que esta ley es clave, entiendan que sin esta ley no se cumple ninguna de las leyes, porque es la ley con la cual se crea, se genera y se regenera. Hay personas que se
que siguen el sendero de regeneración y necesitan también de esta ley, del cumplimiento de esta ley. Entonces, señores, espero que toda esta temática haya sido de su agrado. Ya la próxima semana estaremos viendo la ley de mentalismo, que es la número 1, esta es la 7, pero como les dije, iba a cerrar con la número 1, la iba a hacer de número 7. Entonces, bien, si hay preguntas, este es el mejor momento para hacerlas. Estamos acá para acompañarlos, para darle la orientación que requieran, escucharlos también. Si hay preguntas, este es el momento. Mira, es interesante la postura que tiene en relación a la ley de la generación en poner las polaridades en que no son los sexos como tal, las polaridades, sino que son las complementariedades. Porque yo tenía esa falsa creencia hasta ahorita, pues que tú la acabas de resaltar, ¿eh? Sí. Y tú acabas de darme un viraje diferente, pues. Qué bueno. Y de la unión de donde está la unidad, pues, que es la presencia del binario, pues, del hombre, de la mujer, del acompañante, que acaba con algo que tenemos muy dentro de nosotros, por lo menos muy dentro de mí, del individualismo. Y esta postura tuya nos hace ser inclusivos, pues incluir al otro como energía, vibración, que nos ayuda a superarnos. Eso es importante. Me contenta tu comentario, muchas gracias por hacerlo. Porque sí es importante que hay libros que dicen, si tenías una idea errada, es porque hay hasta libros que dicen eso. Y ya eso se acabó, o sea, ya entendimos, ya les explicamos hoy que no es así. Y donde vean ustedes un pensamiento dirigido hacia esa dirección, entiendan que quien está explicándolo no entendió la ley de generación. Eso es importante que lo tengan claro. Sí, hasta en eso nos tenemos que dar cuenta, pues, para evolucionar a quién estamos leyendo. Sí. Y qué postura tiene, qué filosofía tiene ante la vida, pues. Porque si no lo sabemos discernir, lo tomamos como una verdad para uno. Así es. Así es. Eso es, hay que cuidar mucho a quién escuchar. De verdad, tenemos que saber a quién escuchar y entender a quién estamos escuchando. Por ahí hay una persona, un autor, no voy a dar su nombre, me parece un poco delicado darlo, que él es muy reconocido y mucha gente lo lee y que qué bueno es este señor. Y cuando yo investigué a ese señor viene de practicar magia negra, viene de practicar ciertas creencias muy peligrosas. Y aparte de eso, yo una vez leía algo, quizás ahí sí vayan a saber quién es quienes lo hayan leído, que hablaba del apego, y aunque el apego es un tema bien interesante, él no habla de desapego, él habla de desamor. No es lo mismo desapegarse que practicar el desamor y el desinterés. Entonces, por ejemplo, entonces hay que tener cuidado porque mucha gente, muchos lobos vestidos de oveja están por allí conscientemente enseñando cosas de forma equivocada y bueno, es mi deber por eso, en la medida de lo posible, mostrar las cosas lo más transparente posible, en las palabras más sencillas posible, para que ustedes puedan tener un claro discernimiento en el futuro cuando se consigan con este tipo de filosofías erradas que le han hecho tanto mal al mundo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, yo tengo otro comentario en relación a las polaridades en relación al amor, el amor condicionado y el amor incondicional, que son tan distantes los dos, y persiguen fines diferentes, que cuánto nos cuesta llegar a tener el amor incondicional, porque estamos acostumbrados al amor condicionado, o como decía un autor por ahí, a la orientación condicionada. Si cuando podemos ya deslastrarnos de que solamente por existir debemos ser amados, y ya nuestra visión del otro, de amar al prójimo, es diferente. Nos pone en otra dimensión, en otra... yo no sé si se puede decir que son polaridades, el amor condicionado y el amor incondicional, porque es una misma fuente, digo yo. Sí, sí son polaridades. Okay. Básicamente uno está contaminado con egoísmo y el otro es libre de egoísmo. Obviamente la forma más egoísta tiene sus desventajas con respecto con la forma superior de amor, y por eso debemos practicar la misericordia, la compasión y el perdón. Una vez que vamos entendiendo ello, vamos viendo ese gran poder que es el poder del amor, que en algún momento espero lo vamos a estudiar, también lo vamos a presentar acá el año próximo, porque el amor, científicamente entiendan que todo lo que es la fuerza gravitacional, científicamente hablando, es el amor. Entonces hasta el apego es una forma de amor, pero muy inferior. Entonces, pero debemos aprender a amar de la forma que sea. Al principio, cuando estamos aprendiendo a evolucionar, amamos a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestra gente alrededor. Y cuando evolucionamos, aprendemos el verdadero amor incondicional, que es el que no espera nada a cambio y es el que es dado a toda la humanidad. Por eso se debe aprender. Eso se debe aprender, y se va aprendiendo a la medida que practicamos el arte y la ciencia de dar a los demás, de ayudar, de servir al prójimo. Es todo un tema, todo un tema. Pero ciertamente sí son la misma polaridad. Gracias, Ramiro. Lo que pasa es que tengo que apagar el micrófono porque si no hace mucho ruido. Sí, Gracias. Que Dios te bendiga. Amén, para servirte. ¿Alguna otra pregunta? Juan Miro, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Eliana. Ramiro, una pregunta. Con relación a lo último que comentabas con respecto a los emprendimientos, donde es recomendable pues trabajar con un socio, por lo menos en mi caso un socio, en el caso de una mujer, en el caso de un hombre, una socia, ¿no? Esto, digamos que en la parte legal también debe ser preguntar por lo siguiente. También por mi emprendimiento, bueno, tú mejor que nadie lo conoces, porque lo tengo en la escuela de negocio contigo. Pero ahorita no sé lo que es el proceso de registro comercial como tal, ¿no? Mi abogado me recomienda que para efectos de, digamos, de que salga un poco más económico todo, que lo haga con firma personal. Aunque sobre todo pienso con mi esposo, si yo llevo esto de una u otra manera afectar, no sé. Mira, la esencia de quiero preguntar. Mira, curiosamente te voy a decir algo, ¿no? Yo hace muchos años cuando registré Sermati, que es una de mis firmas, mi firma que todavía estoy utilizando, de hecho. Yo sí busqué una sociedad y busqué una sociedad con una mujer, ¿no?
Y algo muy interesante, ¿no? Cuando por las condiciones que se dieron, que no voy a entrar en detalle ahora, yo me hago socio de una persona solo en el papel, esa persona hoy en día es mi esposa, cosa curiosa. Y no hicimos el negocio juntos, solo le pedí que me firmara el documento, ¿no? Entonces es un tema, ahora sí es socia completa. Pero fíjate lo que te digo, ¿no? Siempre es bueno que el papel diga lo mismo, es decir, siempre es bueno mantener equilibrio en el papel. Yo tendría, en tu caso, pondría a tu esposo contigo allí o a un hermano, porque eso tiene su magia, créeme que tiene su magia. Ahora, si en el sentido práctico te genera un costo espacial, una cantidad de cosas, entonces no hay problema, pues. También puedes tener una firma unipersonal, porque lo más importante es que en la realización de tu proyecto de negocios tengas a alguien del sexo opuesto, ideal tu esposo, acompañándote, dándote sugerencias. Él va a ver cosas que tú no vas a ver y viceversa. Y esa energía es importante que esté compartida, aunque uno de los dos esté activo y el otro esté latente, siempre debe existir el equilibrio. La sociedad se hace más importante con alguien de otro sexo cuando estoy solo y tampoco tengo pareja, o tengo pareja que no me apoya ni me acompaña. Y eso es un problema gravísimo cuando tienes una pareja que no te acompaña. Pero bueno, a eso se le da también la vuelta poco a poco. Pero espero haber contestado tu duda. Yo lo registraría si no me genera un costo importante. Ok, no, sí, perfecto, porque era para los efectos del registro solamente, ¿no? Pero porque de resto, en cuanto a lo que es la operatividad del emprendimiento como tal, si las decisiones son mutuas, o sea, son compartidas, son discutidas, o sea, no es nada más mi opinión, tiene mucho peso la opinión de Alejandro, pero sí era un tema, o sea, el abogado nos los había recomendado, era para un tema de economía con respecto ahorita a los aranceles de registro, ¿no? Y no obstante, sí, Alejandro me había comentado que en lo que tuviera oportunidad, y qué mejor que esta que se dio, ¿no? Porque estaba también por hablarlo contigo, me dijo que en lo que tuviera oportunidad te lo comentara, antes de hacer el registro final, porque la idea es que trabajemos, mira, que no vaya a haber piedras, pues, o sea, si eso va a ser algo que puede de una u otra manera afectarnos, pues mira, esperamos un poquito más, tener el dinero y registrarlo como debe ser. Por eso más que todo fue la pregunta. Mira, si yo no tengo para registrarlo, lo hago de una vez, no hay problema. Tú sola y haces en el libro de actas, lo escribes a mano y lo incluyes allí, no hay problema, o sea, y ya lo tienes allí escrito también. No es tema de complicación tampoco, o sea, lo importante es que esté allí en las decisiones, en las acciones, en los momentos. A veces tampoco debemos ser más papistas que el Papa, no sé si me explico, ¿no? Yo lo ejecutaría, resuelvo el problema legal, porque hay una diferencia importante ahorita, que es la que estás planteando. Perfecto. Gracias, Ramiro. Perfecto. Y fíjense que ese mismo orden de ideas, si tú te unes, por ejemplo, a Amway o a Herbalife, en Amway tú te registras y te registras con tu esposo en el mismo registro. Y en Herbalife también. Eso lo entendió la gente del multinivel y por eso lo hacen así. Los esposos están en una misma, tienen un mismo código y todo, porque ellos saben que eso genera. Es un tema bien interesante. Muy interesante. ¿Alguna otra pregunta?
Parece que está claro. Bien. Sí, buenas noches, Ramiro. Buenas noches. Sí, hay una pregunta. Cuenta. Saludos a todos. La pregunta es la siguiente. Brevemente, pues no es el tema en sí, pero lo mencionaste. ¿Qué diferencia hay entre generar, crear y regenerar? Muchas gracias. Bien. Bueno, esa pregunta es cuando lo di un poco superficial, lo hice un poco intencionalmente, porque de eso se han escrito tratados sobre tratados sobre tratados. Entonces, incluso lo que yo diga es debatible y válidamente debatible. La generación, si yo lo pongo en ejemplos muy humanos, muy materiales, aplicando ley de correspondencia, yo puedo crear y diseñar un vehículo, pero no lo puedo generar. Más generar suena o le aplica más cuando con mi esposa tenemos un hijo. Yo no creé el hijo, lo generé. En ciertas filosofías sí se unifica, porque la verdadera creación espiritual es una generación, es decir, surge de nosotros mismos. Entonces, cuando yo digo yo voy a crear un ambiente de paz, tiene que salir de mi propia paz interna hacia afuera. Y eso es un modo de creación muy parecida a cómo se creó el universo por parte de los seres que crearon el universo, que según la Biblia se les llama Elohims, ¿no? Según dice la Biblia en el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio los Elohims crearon los cielos y la tierra. Eso es lo que dice en la versión original en hebreo. Te invito a que lo busquen. Ahora, viene el punto más interesante y es regenerar. Curiosamente, Hermes, el autor de todas estas leyes, habla de la regeneración. Hoy en día nosotros le damos a regeneración una connotación muy limitada, porque decimos regenerar a una persona que cayó en el alcohol y salió del alcohol. Mientras que en el tema es que cuando yo puedo, lamentablemente el hombre en su proceso evolutivo cayó en un proceso de oscuridad, vamos a decirlo así, o como dice la Biblia, Eva se comió la manzana y se la hizo comer a Adán, ¿no? Pero la realidad es que eso lo que significa es que el hombre se permitió degenerarse, se permitió sentir odio, se permitió sentir lujuria, se permitió sentir los pecados capitales. El proceso en el que el hombre pasa por la transmutación que explicamos cuando vimos polaridad, de que convierte el hierro en oro, es una regeneración. Es decir, cuando yo decido que el sentimiento que hoy en día siento que no me conviene sentir, yo debo transformar ese sentimiento, por ejemplo, de odio en amor o perdón. Ese proceso, en la medida que yo voy transformando mis sentimientos oscuros en sentimientos virtuosos, yo estoy entrando en un proceso de regeneración. Y esto es bien interesante porque esto es parte de lo que Hermes le enseña a los Asclepios. Los Asclepios le enseñan a Paracelso y a Hipócrates, y por eso se hablaba de las regeneraciones celulares, que es el fundamento de la medicina. Regenerar todo aquello que se ha degenerado. Todo lo que hoy en día hace la ciencia con las células madres es utilizar las células madres para regenerar aquello que en algún momento se ha degenerado por motivos biológicos, de conducta, de excesos del ser humano.
Entonces, volviendo a retomar los 3 puntos, la regeneración es eso. Por eso se habla en ciertas filosofías del sendero de regeneración. La generación es una forma de creación, pero que sale de mí mismo. Y la creación, realmente cuando es en tema material, es ese poder que puede tener un hombre de conectarse con algo de un sitio llamado el laberinto mental y traerlo a la forma acá y darle forma. Y eso le llamamos creación. Entonces, es más difícil generar, bueno, ambas son complejas, que crear, porque un artista para poder hacer esa conexión tiene que tener emocionalidades y recibir la musa. Entendiendo que, bueno, incluso a nivel de la filosofía antigua, las musas son considerados atributos hasta déficos como tal. Entonces, bien interesante es que todos estos aspectos que he mencionado son posibles porque la ley de generación hace que sean posibles. Y bueno, dependiendo del área, porque el propio libro del Apocalipsis de la Biblia es todo un proceso de cómo el ser humano, como lo llama el cristianismo, pecador y oscuro, se regenera en un ser luminoso. Entonces todo el libro del Apocalipsis lo que trata es de un proceso de regeneración del hombre, de un ser que se fue del paraíso hacia un ser que debe volver al paraíso. Ya el tema de generación ya lo podemos ver mucho mejor en ciertas filosofías budistas, incluso cuando se habla de que los Dhyanis crean de sí mismos el material o el maderamen con el cual se crean los universos, incluso las formas humanas. Y la creación, como ya la expliqué, la creación es ese principio de conectarme con el, como dicen también los masones, con el gran arquitecto y obtener todo lo que está depositado por el verbo o logo, según lo dice la Biblia, y yo poder eso traerlo a la manifestación física. Todos son conceptos bastante abstractos que podemos pasar días enteros por cada uno, analizándolo, viendo lo que se ha dicho, lo que no se ha dicho, lo que está bien, lo que no está tan bien. Pero bueno, básicamente esos 3 puntos, puede ser mi visión y mi opinión sobre esos 3 elementos, que repito, lo importante a efectos de esta charla es que son posibles por la ley de generación. Si hay alguna pregunta o algo más sobre esta pregunta, con mucho gusto. Estamos a la orden, podemos contestar alguna más y cerramos si tienen alguna otra pregunta. Bueno, nos despedimos entonces. Dice acá, profesor, algunos tips para mantener el hemisferio equilibrado. Bueno, mira, sí, uno de esos tips, yo lo mencioné, ello depende de qué lado yo tengo desarrollado. Si yo toda la vida he sido muy científico y técnico, yo debo desarrollar un arte. Mira, a veces tocar una flauta, pintar algo, escultura, sirve, bordado. Pero si yo soy muy dedicado a las artes, debo dedicarme a entender otras cosas. Debo leer algunos libros y empezar a entender algunos elementos, tomarme un curso de contabilidad, aunque sea para yo llevar la cuenta de mi galería de arte. Miren, a mí toda la vida, les comento, les va a parecer quizás extraño, porque a veces la gente se hace paradigmas. A mí toda la vida me ha gustado escuchar a Luis Miguel. Ojo, su música puede tener mucho de temas de negativo en muchas cosas que hemos estudiado acá, pero desde muchacho lo escuchaba. Ya hoy casi no lo hago, pero sí lo escuchaba.
Y recientemente Netflix saca su serie, que yo la he estado viendo también, pues bueno, aparte del seguimiento al artista. Y una cosa, una de las voces más privilegiadas de la música no académica, por supuesto, es ese muchacho, o señor ya, y nunca ha querido mirar los libros de contabilidad, nunca, es totalmente artista, él no se mete en eso, y la serie casi es toda la historia de cómo todo el mundo lo robó. Entonces un artista debe también meterse un poquito con los números, entender una serie de cosas, y mucha gente no lo comprende porque no es un buen padre o porque no ha sentado cabeza. Bueno, a él le ha faltado estudiar un poquito matemática. Entonces, a los artistas tienen que equilibrarse y aterrizar un poco con algunos temas. Y los científicos y los técnicos y tal tienen también que alocarse un poco con otros temas. Lo interesante es que por lo menos quien no le interese un arte puede practicar meditación, por decir, leer filosofía. Es interesante, o si es médico también puede estudiar filosofía. O sea, es hacer un equilibrio del tipo de conocimiento que tenemos. A veces es importante conocer cosas que no conocemos. Si pertenezco a una religión, asistir a una día a otra religión para ver de qué hablan, solo por un tema de que nuestro cerebro despierte. Hacer gimnasia cerebral también ayuda muchísimo. Es clave ese tipo de elementos para equilibrar los hemisferios. Pero siempre está fundamentado. Si estoy en el lado humanístico, irme un poco en el lado científico. Si estoy en el lado científico, irme en el lado filosófico, humanístico o artístico. Y entender, tratar de vez en cuando de entender esa otra cara de la moneda, porque va a hacer que neuronas del otro hemisferio empiecen a despertarse y se van a dar cuenta que ustedes van a ver cambios interesantes. Van a ver cambios muy interesantes porque voy a tener mejores resultados en muchas cosas. Entonces, espero que haya sido de mucha utilidad. Todas estas leyes, no las descuiden. Estos son fundamentos. Si ustedes se dedican a aplicar esto a sus vidas, esto va a cambiar sus vidas. Y si ustedes tienen un sentimiento de búsqueda espiritual, estas mismas leyes también les van a ayudar a poder iniciar un camino serio en ese camino de la vida espiritual. Entonces, espero que pasen un excelente día domingo, en familia, disfrutando, descansando. Y bueno, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Posiblemente les voy a a presentar un video para hablarles 5 minutos de Thanksgiving, para que conozcan un poquito de él y lo celebren, porque en Latinoamérica no se celebra el Thanksgiving y bastante falta que hace que lo celebren. Entonces, bueno, que Dios los acompañe, que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo video.